Gloria a su santo nombre. Bendecido sea su nombre. Aleluya. Vamos en esta mañana a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, esto fue en los días, en el tiempo previo al diluvio. A Dios le dolió, le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Porque vio que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Y yo digo, si en aquel momento Dios estaba apesadumbrado de haber hecho al hombre por la malicia, por la maldad que había, entonces hoy día, ¿cómo estará el corazón de Dios hoy día? Porque entonces habría maldad, pero solo de pensar la que hay hoy día, es curioso, ¿verdad? Pero dice aquí, fijaros cuál es la condición depravada del ser humano, que todo intento, todo designio, dice el versículo 5, que todo designio, bueno, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo, o sea, continuamente, solamente el mal. Ni le pasaba por la cabeza hacer bien. O sea, de continuo solamente el mal. Qué condición tan depravada la del ser humano. Y uno pudiera pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el ser humano no es acaso el ser más inteligente sobre la faz de la tierra? ¿No es capaz de aprender sus propios errores? ¿No es capaz de evolucionar, entre comillas? Eso es lo que enseña la teoría de la evolución. Que cada vez las cosas van evolucionando a mejor. Porque se aprende de los errores pasados para adaptarse al medio, para sobrevivir en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Por qué sigue habiendo guerras? ¿No aprendió de las guerras pasadas? ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, pues el origen de todo esto está en el principio. ¿Qué pasó en el principio en el huerto de Edén? Dios no es un dictador. Dios le dio al hombre libre albedrío. Y le dio a elegir entre casar o unir su voluntad a la voluntad de Dios, al plan maestro y al propósito de su voluntad, o, por el contrario, unirse al otro bando. Dios le dio a elegir. Vino la serpiente, Dios permitió que entrara en el huerto y le dio otro tipo de mensaje y le ofreció otro tipo de cosas. ¿Qué le ofreció a la serpiente? Pues que el hombre se uniera o casara su voluntad a la de ella. O sea, que fuera como él, como Lucifer caído. ¿Y qué le ofreció Dios al hombre? Pues que fuera como él. Es decir, había dos naturalezas en competencia. La naturaleza de Dios, la naturaleza de la serpiente. Y el hombre decidió ir en pos de la naturaleza caída de la serpiente. Por eso estamos como estamos. Y os voy a demostrar ahora mismo que el hombre prefirió el camino de la serpiente. Os lo voy a demostrar. El Lucifer era un ángel, ¿verdad? Era además el director de las alabanzas en el cielo, el querubín ungido, el guardián del trono de Dios. Ahora, ¿por qué cayó? Dice claramente la Biblia cuál fue la causa de su caída. ¿Por qué cayó? ¿Por qué se corrompió? ¿Quería ser igual a Dios? Sí. ¿Y por qué quería ser igual a Dios? Es cierto, quería ser igual a Dios. ¿Por qué? Por engrandecerse a sí mismo. ¿Y por qué quería engrandecerse o autoexaltarse? Todo lo que has dicho es cierto, pero vamos a ir a la raíz del asunto. ¿Por qué quería engrandecerse y exaltarse? Quería ser igual a Dios, porque quería exaltarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué quería exaltarse a sí mismo? Porque de esa manera pensaba que iba a obtener ¿qué?
Sí, aparte de poder, satisfacción. Satisfacción. Él pensaba que iba a lograr una mayor satisfacción, un mayor grado de dicha, independientemente de Dios. Si él se rebelaba en contra de Dios y él adoptaba un camino independiente de Dios, pensaba que su dicha, su placer y su satisfacción iba a ser mucho mayor. Pensaba que de alguna manera seguir a Dios o sujetarse a Dios estaba como limitado. Y se equivocó. Porque se convirtió en un rey, sí, pero del infierno. Y lo que creó a su alrededor y lo que sigue creando es infierno. ¿O no? El Señor le llamaba el ladrón, solamente viene a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que hace. Bueno, pues el hombre creyó ese mensaje. Creyó que Dios no le estaba dando lo mejor. ¿Os acordáis? Dice, no morirás, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios no te quiere dar lo mejor. Dios te está privando de algo. Y entonces instó al hombre a caminar independientemente de Dios y a caminar en un camino de rebelión y de oposición a los mandatos de Dios. En definitiva, ¿a qué le animó Lucifer caído? A seguir su propio camino. Camino de rebelión, camino de independencia, prometiéndole que de esta manera iba a obtener ¿qué? Una mayor satisfacción. Y hasta la fecha. El problema es el mismo. Si analizáis las causas por las cuales el ser humano se comporta como se comporta, la raíz del problema es exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Por qué un hombre cae en adulterio? Porque cree que de esa manera va a obtener un mayor grado de satisfacción que obedeciendo a Dios, siendo fiel a su mujer. ¿O no? Esa es la raíz del asunto. ¿Por qué un hombre roba? Porque cree que de esa manera va a tener más dinero, aunque sea obtenido de forma ilícita, y va a obtener un mayor grado de satisfacción o placer, aunque sea placer corrupto. La raíz siempre es la misma. Siempre es la misma. Entonces me gustaría que leyéramos en Éxodo capítulo 34. Vamos a leer un momentito en Éxodo 34. Lo que Dios le ofreció al hombre realmente en el huerto de Edén. Y como lo rechazó, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del rechazo a lo que Dios le ofrecía. Bueno, en Éxodo 34, esto es lo que Dios le ofreció al hombre. Versículo 6 y 7. ¿Estáis ahí? Éxodo 34, 6 y 7, los que tenéis Biblia. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Es Moisés el que proclamó. Pasó el Señor por delante de él y Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿qué empezó aquí a declarar o a proclamar Moisés? Los nombres del Señor. Jehová, vamos a ver por qué lo repitió 2 veces, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, preservador de la abundancia, perdonador de iniquidades, de transgresiones y pecados y juez justo. Nombre sabemos que indica naturaleza. Llamar a su nombre Jesús porque Él salvará. Jesús significa Salvador. Nombre indica naturaleza. Lo que aquí Moisés proclamó fue la naturaleza de Dios a través de sus nombres. ¿Cuántas veces proclamó los nombres del Señor? 13 veces. Teniendo en cuenta que Jehová lo repitió 2 veces. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad. El 8, preservador de la abundancia, perdonador de iniquidades, transgresiones y pecados, y juez justo, 13 nombres. Aunque el primero se repite 2 veces. Dios le ofreció al hombre su naturaleza. Y nos la sigue ofreciendo el día de hoy. ¿O no somos llamados a crecer según la imagen y la semejanza de su amado Hijo? ¿No decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe? ¿Es necesario que Él crezca dónde? En nuestra vida.
que nosotros seamos cada día más como Él. O sea que Él, en definitiva, el día de hoy nos sigue ofreciendo lo mismo que en el huerto de Edén, su naturaleza, su nombre, sus nombres para ser exacto. Pero como el hombre rechazó y prefirió unirse a la serpiente, ¿qué naturaleza adquirió? La de la serpiente. Por eso el Señor hizo una radiografía. ¿Sabéis que el Señor tiene rayos X? Vamos a Marcos 7. Fijaros qué rayos X y qué radiografía hizo el Señor del ser humano. Y aquí no se salva ni el gato, ¿eh? Bueno, el gato sí, pero ser humano ninguno se libra de esto. Marcos 7. Conócete a ti mismo. Mira lo que llevamos por dentro. Marcos capítulo 7. ¿Nunca oísteis eso de conocerse a sí mismo? Bueno, pues el pasaje que vas a escuchar ahora ayuda como ningún otro a conocer lo que uno lleva por dentro. Y uno lo debe tomar no a la ligera, sino como una advertencia de que si uno no está en guardia, pues puede ocurrir cualquier cosa. Marcos capítulo 7. ¿Estás en Marcos 7, por favor? Versículo 21 al 23. Escucha bien, por favor, o lee. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen. Número 1, los malos pensamientos. Número 2, los adulterios. Número 3, las fornicaciones. Número 4, los homicidios. 5, los hurtos. 6, las avaricias. 7, las maldades. 8, los engaños. 9, desvergüenzas. 10, ojo maligno. 11, injuria. 12, soberbia. Y 13, insensatez. 13 escalones hacia abajo. 13. 13 aspectos de la naturaleza humana. 13 aspectos que definen el carácter y la naturaleza del ser humano. ¿Por qué el mundo está como está? Porque en el corazón de los hombres hay todo eso. ¿Hay o no hay adulterio? Claro que lo hay. ¿Hay o no hay homicidio? Puf, ni te cuento. ¿Hay o no hay robo? ¿Hay o no hay engaño? ¿Hay o no hay desvergüenza? ¿Hay o no hay necedad? Hay todo eso. Pero llama la atención que lo primero que aparece, ¿qué es? ¿Cuál es lo primero? La primera característica que el Señor, al hacer un rayos X, radiografía del corazón del ser humano, lo primero que encontró y lo primero que señaló y lo primero que hizo hincapié, ¿qué fue? Los malos pensamientos. Esa es la fuente, es el origen de todo lo demás. Por ahí empieza todo. Hay una equivalencia y hay una correspondencia entre los nombres del Señor, sus naturalezas, digámoslo así, y la naturaleza del corazón del ser humano. Hay una equivalencia. Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, y aquí está malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Podéis ver, por ejemplo, el octavo. ¿Cuál es el octavo nombre del Señor? Jehová, Jehová, por poner un ejemplo, para que veáis que encaja perfectamente. No es casualidad que haya 13 nombres que proclamó Moisés y 13 aspectos de la naturaleza depravada del corazón. ¿Cuál es el octavo nombre que leímos antes, proclamado por Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad. El octavo es grande en verdad, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la octava naturaleza que el Señor vio en el corazón depravado del ser humano? Malos pensamientos primero, número 2, adulterios, número 3, fornicaciones, número 4, homicidios, 5 hurtos, 6 avaricias, 7 maldades, 8 engaños. Fijaros, el engaño, y vimos antes, grande en verdad. ¿Os fijáis? El Señor ofreciendo su naturaleza, Él es grande en verdad, y en cambio, ¿qué elegimos? El engaño. O sea, todo encaja, hay una correspondencia. Podríamos analizar uno por uno, quizás hoy nada más comentemos los dos primeros, los malos pensamientos sobre todo,
y el adulterio. ¿Por qué los malos pensamientos sobre todo? Porque es la raíz de todo. De ahí viene todo lo demás. No sé si me estoy dando a entender. Sé que es un tema un poquito profundo, pero es muy importante. Para entenderte a ti, para que entiendas a la gente, para que entiendas lo que pasa. A veces uno no entiende ni lo que pasa en su propia vida. ¿Sabes por qué pasa lo que pasa en tu vida y en la vida de alguien más? Por la condición del corazón del ser humano. Sencillamente por eso. Gloria a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 12. Vamos a Proverbios capítulo 12. Versículo 20. Vamos a hablar de lo primero, de los malos pensamientos. ¿Por qué Lucifer cayó? ¿Por qué el lucero de la mañana cayó en pecado? ¿Por qué tuvo malos pensamientos o no? ¿Tuvo o no tuvo malos pensamientos? Él empezó a pensar de que si se rebelaba en contra de Dios y adoptaba un camino independiente de Dios y se saltaba a sí mismo, iba a ser como Dios, iba a obtener un placer y una satisfacción increíbles. Todo empezó por malos pensamientos. ¿Qué pasó con el hombre? Lo mismo. Tuvo malos pensamientos. Pensó que si casaba, unía su voluntad a la voluntad de la serpiente, le iba a ir de maravilla. ¿Qué pasa con el hombre hoy día? Piensa lo mismo, que va a ser de miedo, que lo va a pasar bomba si adopta un camino independiente de Dios. Si el que gobierna su vida es Él y hace lo que le viene en gana. ¿O no? Hay muchos que piensan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues ala, a dar rienda suelta a la carne y a obtener todo el placer y toda la satisfacción que uno pueda, sea de la manera que sea. Esos son malos pensamientos. Esos son malos pensamientos. ¿Qué dice en Proverbios 12:20? No sé si estás ahí. ¿Qué dice ahí, por favor? Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. O sea que cuando piensas mal, ¿qué hay en tu corazón? Engaño. Pero alegría en los que piensan bien. Ahora, seamos honestos, ¿quién no piensa mal? Si el Señor cuando retrató al ser humano, lo primero que vio fueron malos pensamientos. ¿Quién no piensa mal? Pensamos mal en contra de Dios, para empezar. Aunque Él diga que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, no lo creemos, por eso no oramos. Total, no va a servir de nada orar. No hay Dios, o está de vacaciones y no me va a galardonar aunque le busque. Eso es un mal pensamiento. Pensamos mal de Dios. Seamos honestos. ¿Cuántas veces pensamos mal de la gente y luego nos damos cuenta que nos equivocamos? Hasta del marido, hasta de la mujer, hasta del papá, hasta de la mamá. Pensamos mal de todo el mundo y luego Dios nos pone delante de las narices, mira, las cosas no son como tú creías, como tú pensabas. Entonces, seamos conscientes, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para abrirnos los ojos, para que nos demos cuenta de esa realidad. Malos pensamientos. ¿Por qué muchas veces hay malas elecciones? Porque primero hubo malos pensamientos. ¿Por qué se cae en adulterio? Porque primero hubo un mal pensamiento. ¿Por qué alguien mató a alguien? Porque primero hubo un mal pensamiento. O sea, todas las demás cosas que hay en el corazón carnal provienen de los malos pensamientos, que es lo primero. Es lo que luego da lugar a todo lo demás. Primero viene el mal pensamiento y luego vienen las demás cosas, pero todo comienza por ahí. Por eso es tan importante tener cuidado con ello. En Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice aquí. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10.
Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y antes leímos que engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Entonces el corazón es engañoso más que todas las cosas, por eso nos la pasamos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, pensando mal. Porque esa es la condición caída, depravada y corrupta del corazón carnal del ser humano. Lamentablemente la mayor parte del tiempo nos la pensamos pasando mal, pensando mal. Lo quieras o no lo quieras reconocer, si no lo ves, discúlpame, es que todavía estás ciego. Pero no te preocupes, que fiel es el Señor en abrirte los ojos como abrió los míos, a mi propia condición. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, si aún acabara ahí. ¿Pero qué sigue? Y perverso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién se dará cuenta de que esto es así? ¿Quién se tomará conciencia de que el corazón del ser humano es engañoso más que ninguna otra cosa? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién realmente tomará conciencia de que esto es así? ¿Quién tomará conciencia de su propio corazón, de lo que lleva por dentro? La respuesta la da el versículo siguiente. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que ¿quién conoce cómo es el corazón humano, el corazón del ser humano realmente? El Señor. Y Él te lo puede revelar. Él es el único que puede mostrarte la condición de tu engañoso y depravado corazón. El panorama parece un poco lúgubre, pero hay remedio. Pero de nada vale ignorar la enfermedad. De nada vale que si tienes un cáncer te empeñes en decir, no tengo cáncer. Sí lo tienes. O sea, lo primero es reconocer la enfermedad. Y lo segundo es buscar el tratamiento y aplicarlo. Ahora, si uno no quiere ver lo que tiene, no hay solución. Hay que enfrentar, digamos, el problema. Hay que enfrentar la enfermedad. Y luego tratar de buscar el remedio y la cura. Ahora, si uno no ve o no quiere ver lo que tiene, ¿qué se puede hacer? Nada. ¿Sabéis qué hace el ser humano? Tratar de justificarse culpando al resto. Fue lo que ocurrió desde el Génesis. ¿Qué hizo Adán cuando Dios lo llamó a cuentas? Culpar a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Culpar a la serpiente. O sea, buscar culpables para uno salir inocente. Podemos jugar a ese juego, que no es más que el producto del engaño del propio corazón. Eso es engaño. Muy bien. En el Salmo 51, bueno, antes de leer el Salmo 51, perdóname un momentito. Os dije que, ¿sabéis lo que significa el nombre Jehová, verdad? Jehová fue el nombre con que Dios se reveló a Moisés. Cuando Moisés fue comisionado a ir a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud, Moisés le preguntó, bueno, y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? Y entonces la respuesta de Dios fue Jehová, que significa yo soy, yo existo, yo soy el autoexistente, yo soy el que soy, literalmente se traduciría, yo soy el que existe, el que es, el que existe, yo soy. Por eso cada vez que el Señor decía yo soy, lo querían apedrear, porque es Jehová en hebreo, el autoexistente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el segundo escalón después de los malos pensamientos coincide con los adulterios? Porque el adulterio en el ámbito natural es traicionar o ser infiel al esposo o a la esposa, no. Pero en el ámbito espiritual, el adulterio espiritual es la idolatría. Es cuando vamos y nos unimos a otro esposo en el ámbito espiritual en vez del Señor Jesucristo. Es cuando erigimos un ídolo en nuestro propio corazón y lo veneramos y nos inclinamos ante él. ¿Por qué? Porque pensamos que nos va a dar una satisfacción y un placer mucho mayor. Seamos honestos. Ídolos. Número 1. A ver, los más conocidos. Los ídolos que adora el ser humano y ante los cuales el ser humano se inclina. El dinero, número 1. Mamón es el dios del dinero. Número 2. El poder.
¿verdad? El tener dominio y también la autoexaltación. Número 3, el sexo. ¿Sí o no? El mundo gira en torno al sexo. El mundo está loco por el sexo. Hay un mercado, mueve una cantidad de dinero bestial, el sexo. El sexo fuera, por supuesto, del plan de Dios. Número 4, la fama, la autoexaltación. Número 5, el deporte. Un equipo de fútbol, un deportista de élite. Hay gente que su vida gira en torno a eso. Pierde su equipo, el lunes llegan al trabajo que no les pueden ni hablar. Y es increíble, pero cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque han hecho de eso un ídolo. Porque piensan que ese ídolo les va a dar una satisfacción que de otra manera no van a obtener. Es idolatría. Yo no digo que el deporte esté mal, yo soy aficionado. Pero claro, dentro de unos límites y unos cauces. Si uno convierte eso en un dios, y si tu equipo pierde, pues ya caes en una depresión profunda, oye, entonces eso está mal, eso es idolatría, ¿no? ¿Quién dice un equipo de fútbol? Dice un grupo de música. O sea, a veces el ser humano hace ídolos de muchas cosas. Esa es la realidad. Yo no sé los ídolos que hay en tu corazón, pero si el Señor dijo que de dentro del corazón de los hombres hay malos pensamientos y número 2, adulterios, no nada más se refiere al adulterio en el ámbito natural, también al adulterio en el ámbito espiritual. Y cuando uno adultera espiritualmente, lo hace con ídolos. No sé cuál es tu ídolo. Pero no te preocupes, que el que sabe lo que hay en el corazón es el Señor. Y Él es fiel en mostrártelo si tú quieres que te lo muestre. Él te va a mostrar la idolatría, los ídolos que hay en tu corazón. A lo mejor ya eres consciente de alguno o de algunos. Pero el Señor es fiel en mostrarte lo que hay. ¿Para qué? Para que luego puedas hacer algo al respecto. Primero hay que conocer el problema para luego poder buscar la solución. Bueno, vamos a ver, lo primero es conocer el problema, ¿verdad? Es conocerse a sí mismo, es identificar los malos pensamientos, es identificar el adulterio espiritual, tomando conciencia de los ídolos que hay en nuestro propio corazón. Esos ídolos que nos prometen tanta satisfacción al margen de Dios o ocupando el lugar que solamente a Dios le debe corresponder. El adulterio natural, por supuesto, busca lo mismo, ¿verdad? Independientemente de Dios, al margen de los caminos de Dios, buscar un placer y una satisfacción. Muy bien, vamos al remedio. Ahora sí vamos al Salmo 51, vamos al remedio. Primero, repito, uno tiene que tomar conciencia de su condición. Entonces ya, una vez que uno toma conciencia de su condición, puede acudir al remedio. Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51, aunque luego es un versículo el que quiero, pero vamos a leerlo porque esto es, el que habla es ni más ni menos que David. Es un salmo de David, después de que llegó a él el profeta Natán, descubriendo cuál era la condición de su corazón. ¿Os acordáis, verdad? Le dijo que había dos hombres, uno que tenía muchas ovejas, el otro nada más tenía una, y resulta que el hombre rico mata al hombre pobre para robarle su única oveja. Y David pensó que era cierto lo que le estaba diciendo el profeta Natán. Y dice, pues ese hombre merece morir. Y dice, pues ese hombre eres tú. Claro, se quedó con la boca abierta. ¿Cómo que soy yo? Sí, tú eres el rey, podías tener lo que quisieras, las mujeres que quisieras, un harén para ti solo si quisieras. Y vas y Urías, el capitán de tu ejército, lo único que tenía era su esposa, y vas, lo envías a la muerte poniéndolo en el lugar más peligroso de la batalla para robarle su mujer. Y entonces, cuando se dio cuenta de lo que había ahí, y eso que era un varón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, el escritor de los salmos, muchos de ellos proféticos acerca del Señor. Fijaros lo que es lo traicionero que es el corazón del ser humano. Entonces, cuando David tomó conciencia de lo que él era, escribió este salmo. Y aquí vamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Lo primero fue implorar la piedad porque sabía lo que merecía. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya se dio cuenta que había rebelión
en contra de Dios en su corazón. O lo que hizo con Urías, ¿qué fue? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un varón conforme al corazón de Dios, pidiéndole al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si eso hacía David, ¿eso dónde nos deja a nosotros? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fijaros qué declaración, la del versículo 5. Aquí tuvo que ser una revelación por parte del Espíritu de Dios para darse cuenta que el problema lo traía desde el mismo nacimiento. El problema de mi corazón es que lo traigo desde que nací ya. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Porque si no, no encontraba otra explicación a lo que había pasado en su propia vida. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, me has hecho comprender cuál es mi condición, cuál es la condición de mi depravado corazón. En lo secreto, en el lugar secreto, en el lugar de la búsqueda personal del Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Fijaros que todo es un clamor acerca de pidiendo limpieza. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, el abatimiento siempre es consecuencia del pecado. Uno piensa por los malos pensamientos que va a obtener un gran placer y una gran satisfacción y lo que obtiene es todo lo contrario. ¿Cómo pasó en el huerto de Edén? Que perdieron todos los privilegios que tenían. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y aquí vamos. Después de pedir todo eso, después de implorar misericordia, después de pedir limpieza, de que Dios tuviera misericordia, aquí vamos. En el versículo 10 va a la causa, a la raíz del problema. Se dio cuenta por fin, como Dios en lo secreto le hizo comprender sabiduría, se dio cuenta por fin cuál era su problema y ahí ataca el problema desde la raíz. Porque si tú cortas una mala hierba, vuelve a crecer. Hay que atacar desde la raíz, que es lo que hace David en el versículo 10. Y es el ejemplo para nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa esto? Pues que uno no lo puede hacer. O uno toma conciencia de su condición y pide a Dios que haga algo, o estás perdido. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O si no, la depravación que llevo por dentro me la va a jugar tarde o temprano. Todo va a empezar por los malos pensamientos, claro. Pero luego vendrá algún tipo de adulterio, o de fornicación, o de homicidio. Dice que al que aborrece a su hermano es homicida. O va a venir hurto, vas a robar a alguien o a algo, qué sé yo. Desde la reputación hasta algo material o qué sé yo. Y ahí viene toda la depravación. A no ser que uno tome conciencia y uno le diga al Señor, crea en mí un corazón limpio. Y límpiame y lávame. Y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y termino con otro ejemplo, aparte de este que de David, que es muy claro. En 1 de Samuel... Quisiera por último que viéramos en 1 de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Es cuando el profeta Samuel, después de que el pueblo de Israel le dice a Dios que quieren un rey, entonces Dios le dice, está bien, pues dales un rey. Y ya sabemos que el elegido fue Saúl. Y entonces Samuel obedece, ungiendo a Saúl por rey. Es lo que relata 1 de Samuel, capítulo 10. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, aquí vamos, versículo 6. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Cuando el Espíritu de Jehová viniera sobre él. Tenía que juntarse con los profetas, con gente que estaba profetizando, que venían con salterio y arpa, venían de alabar y de glorificar a Dios. Ese es el ambiente oportuno y propicio para que Dios haga algo. Porque dice la Escritura que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando se le está alabando y cuando se le está glorificando, es más fácil que Dios pueda hacer la obra de cambio en nuestros corazones. Amén. Por supuesto que los instrumentos de música ayudan y mucho, que es lo que tenían aquí. Y ellos venían profetizando. Y fijaros lo que le dice Samuel. Prestar atención en ese versículo. Dice, entonces, versículo 6, 1 Samuel 16, el Espíritu de Jehová, cuando estés en medio de la alabanza, cuando estés en medio de gente que glorifica a Dios, cuando estés en medio de gente que está profetizando, que está hablando en nombre de Dios, entonces, cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti, y va a venir porque tú se lo pediste, va a venir porque le dijiste, créame un corazón limpio, y porque le dijiste y le pediste, límpiame y lávame, y renuévame un espíritu recto, entonces el Espíritu va a venir. Y entonces dice, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea que lo primero que va a tener que hacer uno antes que el cambio se produzca, antes de que Dios cambie tu corazón, lo primero que vas a tener que hacer es profetizar. Primero pedir para que el Espíritu venga sobre tu vida con poder y luego profetizar. Es decir, ya no tenemos que hablar de acuerdo con nuestros malos pensamientos, desechar eso. Ya desechar eso, sino empezar a hablar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Eso es profetizar. Hablar lo que salga de mi boca, que esté de acuerdo, que esté en sintonía con lo que está escrito en su palabra. Y después de que uno alaba, después de que uno glorifica, después de que uno ora al Señor pidiendo que cambie el corazón y que renueve un espíritu recto, después de todo eso, y uno empieza a profetizar, a hablar de acuerdo con las palabras de Dios, viene el cambio. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios haga una obra de cambio en su vida? Es una elección, como en el huerto de Edén. Dios les ofreció su propia naturaleza, pero prefirieron la otra. No se puede ser neutral, ¿eh? No se puede ser neutral. Mucha gente cree que se puede ser neutral. No es que lo diga yo, lo dijo el Señor Jesucristo. El que no es por mí, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que vas a estar o por él o contra él. No hay término medio. Entonces la pregunta es, ¿qué bando queremos? Podemos estar en la iglesia y podemos estar en el bando equivocado, porque podemos estar eligiendo o escogiendo mal. Podemos seguir eligiendo unir nuestra voluntad con la voluntad de la serpiente en vez de con la voluntad de Dios, pensando erróneamente que unir nuestra voluntad a la de la serpiente nos va a producir un mayor placer y satisfacción.
o inclinándonos ante los propios ídolos que hemos fabricado. Amén. Entonces, tomemos conciencia de nuestra condición y hagamos una elección. Gloria a su santo nombre. Amén. Amén. Gloria a su santo nombre. Pues entonces vamos a orar en esta mañana